En esta sesión 4 vamos a continuar estudiando acerca de lo que es la planificación de procesos, ya que en la sesión 3 pues se habló el concepto de lo que es planificación de procesos, se habló acerca de los niveles de proceso, pero ahora en esta sesión número 4 vamos a estar hablando acerca de planificación de procesos, pero en multiprocesadores. Veamos entonces qué es una planificación de procesos en multiprocesadores. La planificación de procesos en multiprocesadores es un sistema operativo multiproceso. Se refiere al número de procesadores del sistema, que es más uno, y de este es capaz de usarlos todos para distribuir su carga de trabajo. Generalmente estos sistemas trabajan de dos formas, simétrica o asimétrica. La dificultad de crear programas de procesamientos paralelos. La dificultad del paralelismo no solo está en el hardware, tal vez en la principal dificultad es en el software. Hay muchas pocas aplicaciones que se hayan reescrito para completar sus tareas en menos tiempo, y un multiprocesador es difícil escribir software que utilicen varios procesadores para terminar una tarea de forma más rápida, y el problema empeora al aumentar el número de procesadores. Como es lógico pensar, para que un programa sea eficaz en una máquina multiprocesador, debe aprovechar al máximo las características de una arquitectura paralela. Por el contrario, en un monoprocesador es preferible utilizar un programa secuencial, pues la programación es más sencilla y el aumento de eficiencia es poco significativo. De hecho, las técnicas del diseño de monoprocesadores, tales como super escalar y ejecución fuera del orden, aprovechan el paralelismo a nivel de instrucciones que veremos en el tema normal sin la participación del programador. Para que sea eficiente el software, tiene que poder dividirse en tantas subtareas como procesadores que tenga la máquina. Pensemos en lo que cuesta hacer un trabajo entre un grupo de compañeros de práctica cuando dichos grupos no tienen 2 o 3, sino 50 o 60 integrantes. Y a continuación, supongamos que la tarea es difícil de dividir, ya que para cada un compañero puede hacerse su parte del trabajo. Necesita resultado de otros compañeros, o supongamos que el trabajo es tan pequeño que se tarda más tiempo en dividirlo y juntarlo que en que una sola persona lo haga completamente. En otro riesgo para las prestaciones se produciría cuando hay que emplear demasiado tiempo en comunicaciones con sus compañeros en lugar de trabajar en su parte de la tarea. Podemos extraer algunas conclusiones de esta analogía. Con la programación paralela, los desafíos incluyen la planificación de tareas, el equilibrio de la carga de tiempo, sincronización y la sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los multiprocesos tienen que trabajar este tipo de características para poder que la máquina pueda ejecutarse de una forma correcta y su rendimiento sea alto. De las comunicaciones entre colaboradores, el reto es todavía más difícil. Cuanto más compañeros participen en la resolución de las actividades y cuanto más procesadores estén disponibles para la programación paralela. Método de planificación de los multiprocesadores. La planificación de procesadores en un sistema multiprocesador presentan dos componentes. Primero, la planificación temporal, y 2, planificación espacial. Veamos entonces a continuación la definición de cada uno de ellos. Planificación temporal, en la que se define la política de planificación en cada procesador individual. Exactamente igual si de un monoprocesador se tratase, salvo por el hecho de que los multiprocesadores es menos relevante para el rendimiento la política que se elija, y tanto menos cuanto más procesadores. En la planificación temporal se decide
qué procesos se ejecutarán. Esto es en cuanto a la planificación temporal. La planificación es siempre temporal. En esta planificación, estas políticas pueden clasificarse en dos grandes grupos, no disjuntos, en función de si el conjunto de procesadores se multiplexa entre las aplicaciones en el tiempo, política de tiempo compartido, o en el espacio, política de espacios compartidos. La política de tiempo compartido, ¿qué es esto? Bueno, es una primera opción, es mantener los criterios de la planificación de los monoprocesadores y no gestionar especialmente el uso de los procesadores. En el caso más simple se puede utilizar una cola global única. En cuanto a la planificación de temporales, también tenemos que las políticas en este espacio compartido, estas políticas combinan planificación temporal y espaciales, se utilizan en entornos de cálculo intensivo, generalmente con aplicaciones multi-read. Pueden clasificarse en política de planificación en grupo y política de particionados. Planificación espacial, aquí se define cómo se asignan los procesos a los diferentes procesos. En la planificación espacial se decide qué procesadores se ejecutan los procesadores. La idea de administrar el procesador eficientemente está enfocado en dos aspectos. El primero es la cantidad de procesos por unidad de tiempo que se puede ejecutar en un sistema, y el segundo en el que importa más el usuario y el tiempo de respuesta de esos procesos. Planificación siempre en la planificación espacial, la idea principal de la administración del procesador tiene que ver con el tiempo que permanece un proceso en el procesador. ¿Qué proceso corre en qué momento? Bueno, en una computadora personal es más difícil encontrar el caso que un usuario necesite ejecutar dos procesos al mismo tiempo, enviar un correo y escribir un texto, mientras que un servidor, esta clase de ejecución es constante, pero eso se necesita realizar planificación del procesador. Afinidad del procesador. Además de especificar un distinto del porcentaje del CPU, los procesos coincidentes se pueden vincular con procesadores específicos en sistema multiprocesador. Este método puede dividir eficazmente los recursos del servidor entre unos pocos procesos que coinciden con el criterio, pero que se debe ser precavido cuando se usa la afinidad del procesador con algún número de criterios coincidentes del proceso. En este caso hay que tener mucho cuidado en cuanto a la asignación de estos procesos cuando se están en ejecución. Finalidad del procesador. El administrador de recursos del sistema de Windows solo considera el estado de ese único procesador cuando se calculan los recursos disponibles para un proceso con afinidad, de forma que los recursos del procesador se pueden sobreasignar cuando el sistema experimenta una carga intensiva. En algunas ocasiones el ancho de banda disponible de la CPU puede ser menor del esperado. Esto reducirá el ancho de banda asignado de la CPU por los procesos coincidentes y pueden hacer que respondan más lenta de lo esperado. Esto puede producirse cuando el número de procesadores con el que tiene afinidad del grupo de procesos es demasiado pequeño, y dos, los procesos sin afinidad usan un procesador que está restringido para otro grupo de procesos. Equilibrio de carga consiste en que la asignación de la carga es efectuada por un único nodo maestro a todos sus esclavos. El nodo maestro será el encargado de recibir todas las tareas que deberían ejecutarse y tomar la mejor decisión al momento de realizar la repartición de estas, teniendo siempre en cuenta cuál nodo es más o menos fuerte dentro del clúster.
En el método que se planteará posteriormente se verá que el nodo maestro no realiza ninguna de las tareas, solo las distribuirá. Equilibrio de carga. De ahí se descarta todo lo que concierne con el balanceo de carga estático, donde el nodo maestro participa activamente de la ejecución de las tareas en la computación, una vez que haya asignado el trabajo a los nodos esclavos realizando estos procesos una vez o cíclicamente. En este tipo de balanceo de carga se utilizan varios nodos maestros y cada uno controla a un grupo de nodos esclavos diferentes, cosa que este trabajo sería poco útil, ya que lo que se requiere es el poder de procesamiento de varios esclavos y no el mando de varios maestros. Veamos entonces el mecanismo multihebra simétrico. A medida que aumenta la siempre creciente demanda de mayores prestaciones y conforme el costo de los microprocesadores se reduce, los fabricantes han introducido los sistemas SMP. El término SMP, que es sistema multiprocesador simétrico, se refiere a la arquitectura de hardware del sistema multiprocesador y el comportamiento del sistema operativo que utiliza dicha arquitectura. Veamos el mecanismo multihebra simétrico. Un SMP es un computador con las siguientes características. 1. Tiene dos o más procesadores similares de capacidades comparables. 2. Los procesadores comparten la memoria principal y la memoria de entrada y salida, y estas están interconectadas mediante un bus y otro tipo de sistema de interconexión, de manera que el tiempo de acceso a la memoria es aproximadamente el mismo para todos los procesadores. Veamos el caso real, procesadores Intel. Intel en la actualidad fabrica procesadores multinúcleo, o en este caso los llamados cores, que permiten ejecutar procesadores en paralelo de manera totalmente simultánea, como por ejemplo los i3, i5 y los i7. Todos estos procesadores se fabrican con de 2 a 8 cores en un solo chip y con una memoria caché de diferente nivel, integrando tanto compartida como no compartida. Además, el Intel incorpora una nueva tecnología que le ha dado mucho éxito para ordenadores monoprocesadores, ya que le permite aumentar considerablemente la eficacia con un bajo costo. El hyper-threading, que consiste en la ejecución de varios threads de un proceso y un solo núcleo, en este caso los cores. ¿Cómo se logra esto? Aprovechando los tiempos muertos de la ejecución de un TrueReader, tal como se ha visto antes, los procesos tienen tiempo muerto en la ejecución secuencial de un código. Estos tiempos muertos pueden ser de tiempo largo o tiempo corto. Como veremos, aproximadamente los huecos de tiempo largo son fácilmente recuperables mediante un cambio de contexto. Pero, ¿qué pasó con los retrasos por tiempo corto? Bueno, se llama tiempo corto al ciclo o dos ciclos de reloj que hay que esperar para solucionar fallos en el conjunto de instrucciones, que por coste no se soluciona con el hardware. Pero Intel, en vez de distinguir presupuesto para mejorar el hardware de sus procesadores, inventó un método para aprovechar esos tiempos de espera, conmutando ejecución de ese hilo como en el mismo proceso. De esta manera, entre los dos hilos se ejecutan y no se desperdicia ningún ciclo de reloj. Esto es lo que ha implementado la Intel para poder solucionar este tipo de procesadores. Esta técnica, que necesita de un tiempo de conmutación o tiempo que se tarda en pasar de ejecutar al TrueReader a ejecutar a otro muy rápido,
Con este método se consigue multinear en más de 30% de ejecución de un segundo de Telluride sobre el Telluride principal, lo que supone un gran aumento de la eficiencia con un coste muy moderado. El hyper-threading se implementa internamente al microprocesador de manera que el sistema operativo reconoce un único core como dos cores virtuales diferentes. Pero como ya se ha descrito en la primera pantalla de este tema, la creación del software que utiliza todos los cores eficientemente en caso y mucho más escaso en los ordenadores personales, de los cuales la Intel también tiene un nicho de mercado muy importante. Por tanto, ha dotado a sus procesadores de otra mejor importante en el Turbo Box. Veamos en qué consiste el Turbo Box. Bueno, mucho del software que se ejecutan ahora mismo en un procesador es secuencial el monohilo, por lo que tiene 8 cores para que 7 estén parados y solo uno funcionando. Es un gasto de recursos y energético importante. Con esta nueva tecnología Intel puede apagar los cores que no son necesarios. Este apagado permite mantener el procesador más frío y consumir menos energía, cosa que se utiliza para sobreforzar el core que se mantiene encendido, aumentando su ciclo de reloj y también considerando la ejecución monohilo. Entonces aquí, como vemos en las imágenes, los tipos de procesadores que la Corel está diseñando con las nuevas arquitecturas que están saliendo hoy en día las computadoras en el mercado. Con estas dos técnicas, Intel cubre las dos situaciones actuales más típicas: proceso multihilo de poca escalabilidad de 2 a 6 hilos, muy abundante en uso doméstico mediante el hyper-threading, el software antiguo monohilo, ahorrando energía y haciendo que sus procesadores puedan aumentar y su espacio cuando no se utilizan todas sus características mediante el Turbo Box.